en el medio La Estrella de Panamá ayer debe llamarnos a todos a la reflexión. Yo creo que ni siquiera había que preguntarle eso al presidente ayer. Él debió salir a explicarle al país esta situación. Le hablaron de una situación en la caja de ahorros, que es Vox Populi, que todo el mundo conoce, y es simple y sencillamente la remodelación de 2 pisos por una cifra millonaria. No sé nada de eso. Yo confío plenamente en el gerente de la caja de ahorros. Y si se hizo por licitación, no sé nada de eso. Pero yo les digo algo. Yo recibí precisamente, cuando yo publiqué esa misma información en mis redes sociales, provenientes de otras cuentas que la habían publicado, lo de la caja de ahorros, ¿qué pasó? A mí me llaman precisamente, o me escriben desde la presidencia para decirme que esa licitación la habían tumbado, que eso no iba. Entonces, pero el presidente no sabía ayer, cuando un periodista le hizo la pregunta. Explíqueme en eso, cómo personas cercanas al presidente sabían del tema, pero el presidente no sabía. Incluso la Caja de Ahorro publicó ayer un comunicado al respecto. Entonces, estas son las preguntas que parece que como que no le gustan que le hagan al señor presidente de la República. En línea tengo a Francisco Carreira, ingeniero Sabrina, Rafa y también Lisbeica, porque quiero aprovechar un paréntesis para que nos elabore precisamente una posición en torno a qué va a pasar ahora con Saúl Méndez, que es un tema de lo que queríamos hablar también, ahora que él voluntariamente toma la decisión de salir de Bolivia con destino desconocido. Todavía a esta hora no se sabe. Ya hay una orden de Interpol que giró el Ministerio Público, solicitó la captura internacional, pero no sabemos hacia dónde pudo haberse ido. ¿Qué pasa? ¿Qué figuras se pueden manejar en torno a este caso, don Francisco Paco Carreira? Adelante. Muchas gracias y un placer saludarle. Mira, Álvaro, yo creo que lo que estamos viendo aquí es algo totalmente inesperado. El gobierno de Bolivia le concedió el asilo al señor Méndez, lo llevó hasta allá bajo la protección de dicho asilo, y una vez pues que llega allá, hay un procedimiento que no sabemos si se cumplió a cabalidad. Normalmente hay un estatus de asilado en el pasaporte de la persona. Sin embargo, llama mucho la atención que nada de esto se haya cumplido, o si se cumplió fue tan rápido que le han permitido al señor Méndez abandonar voluntariamente el país. Esto es rechazar el asilo, definitivamente que ha sido un rechazo unilateral de algo que ya el país le había concedido. Ahora hay una situación de fuga. Él se ha fugado pues del asilo, el salvoconducto que Panamá le dio. La petición de Bolivia era para mantenerse en Bolivia. Sin embargo, pues ahora la situación cambia y en este momento no hay noticias confirmadas de cuál es su situación. Podemos presumir que en algunos de estos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, puede ser de donde él se vaya a refugiar ahora, pero ya es una cosa completamente voluntaria que llama mucho la atención en estos momentos. Después del periodo de espera de que Bolivia le concediera pues el asilo, y este evento de fugarse del asilo crea una situación internacional ahora, en donde pues la reacción de Panamá ha sido la emisión de una nota de detención, la tarjeta roja de la Interpol, que es pues en muchos países lo que origina es la detención de personas
como hemos visto en las noticias en Panamá recientemente, de la captura de varios extranjeros por tener una notificación roja de la Interpol. Licenciado Carrera, buenos días. Le saluda el periodista Rafael Antonio Ruiz. Le consulto, este proceso de la alerta roja internacional se maneja a través del Ministerio Público y la Cancillería. En caso tal de que el señor Saúl Méndez llegue a un país como Cuba, Venezuela, ¿cuál sería el trámite? Igual de solicitud de arresto para él, indistintamente del manejo político de esos gobiernos, y se le aplicaría la detención. ¿Cómo sería el escenario posible ante una situación tal cual se le acabo de mencionar? Bueno, mira, las alertas rojas de Interpol tienen un efecto que no es igual en los países. Ayer casualmente vimos la detención de 2 extranjeros en Panamá en base a las alertas rojas de Interpol. En Panamá se produce una detención. En Colombia vimos cómo se detuvieron panameños hace ya un tiempo por alertas rojas. En países como Venezuela, eso es dependiendo de la, vamos a decir, la cara del cliente, por decir algo, para que se produzca o no se produzca una detención. Países como en Estados Unidos, la alerta roja de Interpol no tiene ningún efecto a menos que sea llevada por un fiscal ante un juez y el juez dé la orden, como vimos nosotros todo el proceso del expresidente Martinelli. Entonces no es lo mismo, no tiene el mismo efecto de detención en los países. Eso es país por país. Francisco, una pregunta. José Blandón le habla. Bienvenido a nuestro programa. Un placer en saludarle, ingeniero. Pues, una pregunta. Panamá emitió una solicitud ante la coordinadora, porque la Interpol es una coordinadora de policía, de una orden de detención. La pregunta es la siguiente. ¿Usted conoce, ha visto que la Interpol ha emitido una orden de detención? Porque eso es otra cosa. Una cosa es lo que yo estoy pidiendo y una cosa es si la Interpol ya lo emitió. Normalmente la petición que hace la policía de un país es la que luego se convierte, por decirlo, en la alerta roja. Mi pregunta es más específica. ¿Usted conoce si ya la Interpol emitió esa orden? ¿Ya la sabemos que está en Colombia, en Venezuela? No, señor, no. Okay. Se ha mencionado que Panamá, la respuesta de Panamá al aviso de que el señor Méndez no está en Bolivia ha sido solicitar una alerta roja a Interpol. Eso es un proceso. Claro. Como usted bien anota, la Interpol no es un organismo judicial. La Interpol es un organismo de cooperación de policía. Entonces, en todos los países, el nivel de cooperación no es necesariamente el mismo. ¿Qué debemos nosotros pensar que va a ocurrir en los próximos días? Que de alguna manera la Interpol, si considera que lo que Panamá está pidiendo cumple con los requisitos de la Interpol, entonces se emitirá una alerta roja. Licenciado Carrera. Licenciada Sabrina, ¿tiene alguna interrogante en este momento? Sí, ¿qué considera usted, cuál es el impacto que este caso le está haciendo a la figura del asilo? Porque un país le da asilo a alguien que el país considera el país asilante que es perseguido político, pero inmediatamente sale de ese territorio que supuestamente es su refugio. Entonces, la misma figura del asilo no queda siendo cuestionada. Por supuesto que sí. Mira, desde el momento en el que Bolivia emitió la notificación de asilo y Panamá hizo su salvoconducto, allí se perfecciona esta figura del asilo. Lo que ocurre después es que vamos a decir, este abandono voluntario de la situación o este rechazo que está haciendo el señor Méndez al ignorar el lugar donde tiene asilo para dirigirse a algún otro país. Cambia el tema del asilo. Sí, licenciado Carrera, al observar el documento que emite el gobierno boliviano,
donde destaca que el señor Méndez pierde esta protección internacional que otorga el asilo. El señor Méndez podría buscar esta figura en otro país, a un tercer o cuarto país, en caso tal de que esto se refugie en él, indistintamente si es Cuba, Venezuela o Nicaragua, se le podría dar ese estatus, o la condición legal sería la misma de ser una persona que es buscada a través de una alerta internacional. ¿Cuál sería el escenario jurídico para el señor Méndez? Es muy difícil que él pueda solicitar un asilo en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua o en cualquier otro país, no estando en una embajada. O sea, esto tiene un procedimiento, y el procedimiento no es que mañana yo llego al aeropuerto de un país habiendo abandonado el asilo, porque ahí hay una condición que la persona voluntariamente ha rechazado una condición que ya tenía con un país. Entonces no es tan fácil, y esto crea situaciones que normalmente no se han vivido en los temas de asilo. Y últimamente, pues lo que nos está pasando en Panamá es que estamos teniendo una relación muy grande con estos temas de la cantidad de extranjeros que hay aquí, que en algún momento pueden solicitar asilo, versus lo que ocurre con estos dirigentes como el señor Méndez, que ahora crea una situación de verdad novedosa a nivel internacional. Sí, y licenciado Carreira, le anoto otra pregunta. El señor Méndez estaría levantando esta inmunidad diplomática al haber cometido esto de presuntamente haber abandonado el territorio boliviano. ¿Sería así? Para que nos explique esta figura que estaría sobre la figura o sobre la persona del señor Méndez. Es correcto. Las autoridades bolivianas le concedieron a él el asilo, lo recibieron en su país y pues le dieron ese estatus. Al abandonar a Bolivia, definitivamente se produce un rechazo voluntario a esa condición de asilado. Y él queda como cualquier otro pasajero a nivel internacional que tiene en este momento pues la situación de haber abandonado un tema de asilo, y no se le puede tratar como alguien que está amparado por alguna protección reconocida en la diplomacia. ¿Qué opciones, licenciado Carreira, tiene el señor Méndez justamente para entrar en un espacio de amparo por cualquier nación? En este momento, ¿cuál sería el procedimiento que él tuviera que realizar? Bueno, si tenemos problemas con visa, por ejemplo, que países que no nos dejen entrar a panameños porque necesitamos visa, vamos a suponer, para efectos de lo que hablamos, que Venezuela o que Cuba o que Nicaragua o cualquier otro país requieran visa, si no la tiene, definitivamente que no lo van a dejar entrar. Sin embargo, pues al ser el señor Méndez un connotado dirigente de una organización laboral panameña, yo no dudo que hay gobiernos que le van a dar todas las facilidades para apoyarlo en estas circunstancias. Pero también, abogado, para poder él salir de Bolivia, tuvo que haberle comunicado al gobierno de Bolivia que iba a ejecutar esto, y el gobierno de Bolivia le tuvo que dar el visto bueno para poder salir porque el asilo lo da el país asilante, no lo da Panamá. El asilo se lo dio Bolivia. Y al renunciar a él eso, tuvo que haber comunicado esto a la policía para salir legalmente. Otra es que él haya salido ilegalmente. Esas son dos opciones que probablemente... Esas son las dos opciones que la sí. Información... Asumamos que salió, que lo hizo en forma legal. Ha tenido que comunicárselo al gobierno de la República de Bolivia, y la República de Bolivia ha tenido que tomar la decisión de permitirle comprar un boleto y viajar a otro país. Es correcto. Y ese otro país... podría o no, si él tiene el pasaporte panameño, darle o no visa, porque hay países que sí uno puede entrar con el pasaporte de uno y lo es. Y creo que más, o sea, me atrevo a sugerir a pensar que fue un acuerdo entre Saúl, el gobierno de Bolivia,
y el tercer país donde iba que tendría que aceptarlo, porque yo no puedo llegar a los Estados Unidos sin tener una visa, sin tener el permiso correspondiente para poder entrar. Si yo voy, por ejemplo, a España, España tiene acuerdos con Panamá. Hay países que no requiero yo visa, hay países que sí requiero yo visa. Esa es precisamente la situación, ingeniero, y la forma tan escueta como esto se habla no da la impresión de que falta algún acuerdo. Creo que esto se hizo con las notificaciones adecuadas, porque una de las situaciones que Bolivia, en este caso como país asilante, le da es la seguridad, la custodia al asilado en este caso. Claro, pero, sí. Pues, además recuerde que Bolivia está en un proceso electoral y este es un gobierno que tiene amplios sectores, por lo menos tenía antes de que se fuera Evo Morales, del movimiento obrero. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un dirigente obrero que alega persecución política, y el gobierno tiene que ser consecuente de eso, sobre todo porque está en un proceso electoral. Por supuesto, y esa es una circunstancia que yo creo que juega en esto. Tampoco veo yo que Bolivia se maneje en una forma tan relajada que alguien que tiene un asilo pueda ir mañana y se presenta en un aeropuerto y adquiere un boleto para salir del país teniendo una condición de asilado. Para mí, en el momento en el que le dieron el asilo, algunas reglas se debieron o se deben haber comunicado a el señor Méndez en este caso, y es lo que no sabemos exactamente. Claro. Si Sí. se informó, no se informó cuáles son los detalles para que se haya dado. Lo cierto Sí, del tema es... Una pregunta. Sí, ¿Me escuchan? Una Sí. pregunta. Sí, de acuerdo. adelante. Sí, don Paco, ¿qué pasa? Supongamos que llega a Venezuela. Venezuela no tiene relaciones con Panamá en este momento. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Venezuela puede darle refugio? ¿Hay alguna figura que Venezuela pueda utilizar para proteger? Porque quizás, incluso puedo yo pensar que Saúl no se alojó en la embajada de Venezuela porque Venezuela no tiene ninguna representación diplomática en Panamá en este momento. Correcto. Bueno, misma situación, el gobierno venezolano hace unos días recibió a otros dirigentes del sindicato de Suntrack que viajaron libremente a Venezuela. Y yo creo que lo que puede ocurrir de llegar el señor Méndez a Venezuela es que en alguna forma le van a abrir las puertas, le van a dar la bienvenida, y tenga o no tenga visa, tengamos o no tengamos relaciones en este momento, no quiere decir que los eventos que ocurren entre Panamá y Venezuela no se manejen por un tercer país. Todo eso puede ser y es parte de lo que el mundo diplomático maneja, así que no es nada de sorpresa. Yo creo que... Y le corresponde a la titular de trabajo definir el estatus de Saúl Méndez en este momento, porque ella habló ayer de un prófugo de la justicia panameña, la ministra de Trabajo. Bueno, no, eso es una opinión. La materia laboral aquí no tiene absolutamente nada que ver. Hay una investigación judicial que es lo que se alega desde hace mucho tiempo, en la cual una de las personas que se está investigando es precisamente el señor Méndez, al mismo tiempo que otros dirigentes de Suntrack. Pero aquí lo que ocurre ahora es que quedamos en manos de un tema policial. Las autoridades laborales, las autoridades administrativas panameñas no tienen vela en este entierro, vamos a decirlo así literalmente. Esto es un tema judicial, esto es un tema de policía y de cooperación. Sí, licenciado Carreira, de acuerdo al documento que emite el gobierno boliviano, destaca que eso fue de forma voluntaria. Ahí se deja entrever que no hubo ningún tipo de autorización, permiso del gobierno boliviano, hubo acuerdo, no lo hubo. Entonces ya queda a potestad del gobierno, donde se vaya a alojar el señor Méndez, si lo acoge o no, indistintamente de la figura del asilo político o el asilo legal que se le pueda otorgar en esta situación jurídica que enfrenta Panamá. Y aquí tuvimos un caso en Panamá de el señor Abdalá Bucarán, que estaba asilado en Panamá
perseguido por la justicia ecuatoriana, y él en un momento y de manera voluntaria decidió comprar unos pasajes, agarrar un avión e irse para Ecuador nuevamente. Correcto, y ese es un derecho que tiene la persona que se asila en cualquier momento abandonar el asilo. Pero el tema es que yo no creo que hoy tú puedas salir de un país y aparecer en una lista de pasajeros si no hay de alguna manera algún acuerdo con el gobierno. El gobierno boliviano tenía que estar enterado de que el señor Méndez estaba para salir del país. Y la pregunta que viene aquí, ¿cuándo habrá salido el señor Saúl Méndez de Bolivia? ¿Cuándo? Porque la comunicación la tuvimos ayer, pero no sabemos si fue ayer que él salió. Correcto, ese es el tema pendiente, que como te digo, faltan detalles aquí por poder ubicarlos y establecer de verdad la secuencia del tiempo. Pero licenciado, jurídicamente, yo recuerdo el caso de Juan Maribraz, cuando le negaron que el pasaporte se lo quitaron en los Estados Unidos, estaba en Venezuela, no la Venezuela de ahora, la Venezuela democrática, y él dijo: yo soy ciudadano de Puerto Rico, y la ley internacional dice que si yo soy ciudadano, usted me tiene que regresar a mi país de nacimiento, y lo tuvieron que mandar a Puerto Rico. En el caso de Saúl Méndez, la única forma que él puede salir, montarse en un avión, es si él regresa a Panamá. Entonces ahí no tiene ninguna, porque él tiene que ser regresado al terminar su estatus jurídico, él tiene que regresar al país de origen, a su país de origen, que es Panamá. Si le dan una visa, si le dan un permiso para entrar a otro país, porque si yo me monto en un avión, yo tengo que tener la visa para el país por donde sea que yo vaya. Digo, la autorización, por lo menos si no se necesita visa. Claro, la autorización o si se necesita visa, cualquiera de las cosas. La única razón, la única forma que él tiene de salir de ahí sin visa y sin autorización es si él viene a Panamá. Legalmente hablo legalmente. Es correcto, esa es la opción que él tiene como asilado: rechazar el asilo y retrotraer esto y regresar a Panamá. Al no ser así, entonces aquí hay situaciones de hecho que tenemos nosotros que aclarar: cuándo se dio, cómo se dio. Como le digo, yo no creo que en el mundo de hoy nadie se pueda montar en un avión para viajar de un país a otro sin que ambos países estén enterados de quiénes son las personas que están en esa lista de pasajeros y las circunstancias de cada uno. Y esto es materia de Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la Nación. Esto no es materia del ministro de la ministra de Trabajo. ¿Está obligada Bolivia a dar información al gobierno panameño del paradero del señor Méndez? ¿Está obligada? Sí, por supuesto, porque en este momento, al haber él rechazado el asilo, para Panamá es una condición importantísima ver dónde se dirigió el señor Méndez, porque en efecto hay una orden de detención o una alerta roja en trámite. Todavía no podemos decir existe o no, pero sabemos que está en trámite porque lo poco que ha manifestado el gobierno panameño a través de la autoridad, que no debe, pero ya ha sido notificado el hecho de que se está tramitando una alerta roja de Interpol. Le voy a dar la palabra a Sabrina, pero quiero hacer una pregunta. Cuando se otorgó el salvoconducto por la solicitud que hizo Saúl Méndez, el salvoconducto se otorga sobre la base de que Saúl Méndez es un perseguido político. Es la pregunta que yo hago, es pregunta, o una persona que está huyéndole a la justicia panameña, porque hay que distinguir una cosa de la otra. ¿Qué figura se utilizó para darle el salvoconducto a Saúl Méndez y ahora se habla de un prófugo de la justicia? Álvaro, la petición que se hizo de asilo político, que Bolivia le informó a Panamá que lo habían concedido, es una calificación que hace Bolivia, no Panamá. Para los efectos de Bolivia, la petición de asilo que hizo el señor Méndez está vigente, está en trámite, tiene lo que Bolivia requiere de acuerdo a sus leyes para concederla.
Entonces el tema no es ahora si es o no es un perseguido político. Para los efectos de Panamá, el señor Méndez tiene una situación de inminente detención, que es lo que él mismo ha dicho, como una razón para asilarse en la Embajada de Bolivia, que es un proceso legal que lógicamente todos los detalles no lo sabemos. En este momento, pues el trámite es que eso se ha rechazado. Al rechazarse el asilo, entonces él adquiere una condición de una persona que en efecto está fugado del asilo, no se sabe dónde está, y por eso es que el país, en este caso Panamá, tiene la posibilidad, como en efecto se anunció que se está haciendo, de solicitar una alerta roja de Interpol para que en algún momento él sea detenido como una condición de alguien que es buscado por la justicia panameña. Sabrina, ¿tienes algo más? Sí, me llamó la atención ese comentario que usted hizo, Francisco, sobre las palabras de la ministra de Trabajo de calificarlo como un prófugo internacional, cuando el señor Méndez, hasta donde sabemos, no ha sido condenado. ¿Le llama a usted la atención eso y en qué medida eso fortalecería esa condición que da el país asilante, que bueno, que ya no está allí, pero en qué medida eso fortalecería la percepción que hay de esa selectividad en la justicia? Bueno, mira, yo no le daría las palabras de la ministra de Trabajo mayor peso, porque primero ella no es la funcionaria, ella está emitiendo una opinión que no tiene absolutamente nada de vinculante en ninguno de estos procesos. Esto es un tema que maneja la Cancillería con la oficina de Interpol en Panamá. Y así es que se debe manejar. Y lo que surja de allí es la situación de el señor Méndez. Lógicamente, al señor Méndez haber abandonado el territorio boliviano y dirigirse a algún tercer país, crea una situación que es hasta cierto punto novedosa dentro de lo que es el tema del asilo, y pues las opiniones que emiten algunos funcionarios y especialmente los del gobierno, cuando en este caso hay una situación de nulidad, de la petición de nulidad del sindicato, y hay otras peticiones de investigación de actos que bien pudieran ser delitos. Todo eso forma parte pues de un tema contra Sultra que se tiene que ver reflejado de alguna manera en opiniones que, aunque no sean de las autoridades que las deben emitir desde el punto de vista del derecho internacional o del derecho interno, pues la opinión de la ministra de Trabajo es que una persona que hace lo que hizo el señor Méndez pues se convierte en un prófugo. Perfecto, eso es la opinión de alguien que tiene derecho a opinar, pero no es parte de lo que procede en este caso. Licenciado Carreira, entonces aquí pesaría el tema de los cargos penales que demanda el Estado panameño sobre la figura del señor Méndez, y se deja a un lado entonces el tema del asilo político que le otorgó ese gobierno en este proceso del señor Méndez, es decir, al irse a otro país, a un posible tercer país, frente a esta situación jurídica que enfrenta. ¿Sería así los cargos penales que demandaría el Estado panameño? Bueno, mira, si yo creo que ahí hay una circunstancia. El señor Méndez se asiló en la Embajada de Bolivia en medio de la noche, en una situación un poco extraña, porque según él iba a ser detenido. Pero nosotros no conocemos que haya ninguna orden de detención contra él. Ninguna autoridad que le corresponda ha dicho aquí hay una orden de detención. Eso es una presunción que tenemos porque él mismo lo advirtió al ir a la embajada y al tramitar el tema de su asilo. Entonces yo creo que aquí hay eventos que nosotros no conocemos a ciencia cierta, pero si hay órdenes de detención, entonces ahora sí debe haber la petición documentada y con base a Interpol para la alerta roja, que es lo que en realidad
esperamos que ocurra dentro de lo que es el tema en Panamá. En el exterior, pues depende de qué país reciba al señor Méndez y en qué condiciones lo reciba, para entonces ver qué es lo que Panamá puede hacer en esas circunstancias. Bueno, gracias a el licenciado Francisco Carreira, que nos ha dado algunas luces en torno a este tema con el que amanecemos hoy los panameños en relación con Saúl Méndez. Habrá que esperar, toca esperar ahora para conocer el paradero del dirigente sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Bien, pasamos la página y me gustaría una breve reflexión también de Sabrina sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional, ya que en este momento, ¿cuántos días? 25 días. 25. Y todavía no se definen las comisiones y la Asamblea prácticamente paralizada. ¿Sabrina? Sí, a mí lo que me inquieta más que los 25 días es la posibilidad de que esto se vaya a una votación secreta en el Pleno. Y en algún momento yo pensé mal, tratando de acertar, por así decirlo, de que esa sería la intención del bloque legislativo oficialista, o el bloque legislativo que apoyó a Shirley Castañeda y perdió el 1 de julio, porque creo que en una votación secreta ellos tienen más oportunidad de ganar espacios, porque como es secreta, pueden voltear algunos votos, ya sea de partidos o de movimientos de libre postulación, no importa, hacia el lado gobiernista, sin que haya, digamos, una repercusión en el prestigio o un castigo moral, por así decirlo, contra los diputados, porque nadie va a saber cómo votó cómo. Y yo estuve preguntando a diputados y me dicen precisamente, o a exdiputados, a su hijo, ingeniero Blandón, y me dice que él no recuerda jamás una vez que las comisiones de la Asamblea se hayan decidido en una votación secreta. Entonces, me dicen que le iban a dar hasta el día de hoy a las negociaciones de nóminas de consenso, y que si eso no se alcanzaba se empezaba a considerar una votación. A mí me parece que si la Asamblea tiene sus mecanismos para, digamos, darle representación a todas las bancadas y que la bancada o el bloque legislativo que está controlando en este momento la Junta Directiva, tal y como lo establecieron en su acuerdo o en su negociación previo al 1 de julio, tenga a las personas para liderar cada una de las comisiones importantes. O sea, ojalá eso se pudiera respetar, porque si no, digamos, el grupo que aportó la mayor cantidad de votos, en este caso la coalición Vamos, pues no hizo una buena negociación. No sé si me explico. La idea de no haber tenido un puesto en la directiva para un grupo como Vamos era tener una posición importante en comisiones como credenciales y presupuesto. Eso por un lado. Y lo otro que creo que está complicando todo el panorama, según lo que me indican las fuentes del legislativo, es que hay una nueva bancada, la bancada Seguimos. Y como todas las bancadas tienen que estar representadas proporcionalmente en todas las comisiones, pues los cálculos que se habían hecho, o hay partidos que están peleando por más puestos en las comisiones importantes que otros. Pero mi reflexión es que ojalá esto se decida con nóminas de consenso y con negociaciones, porque el tema de la votación secreta, tal y como lo dijo el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, sería traumático. Muchísimas gracias, Sabrina, por justamente aportar en torno a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, en la conformación de las comisiones en las que nos mantenemos al tanto justamente que se conformen, y el panorama, ¿no? Cómo se presenta, cómo se proyecta en este máximo órgano del Estado. Gracias, como siempre, por acompañarnos por acá en el informativo los días viernes, por todo tu análisis y, por supuesto, por esas interrogantes y esas impresiones en torno a los temas que hacen noticia en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a actualizarnos cómo se